Estimados alumnos, mil disculpas por la demora. Me tocó auditoría en mi trabajo, por eso no pude dar la clase, así que se la subo por video y así de paso repasen un poco, ¿sí? Bueno, en la clase anterior, de manera presencial, estuvimos viendo una de las estructuras de control, el famoso do while o hacer mientras, ¿sí? Y hoy vamos a ver determinarlo para terminar la idea. En este caso vamos a crear de nuevo una clase llamada empleados. En la misma vamos a crear atributos privados, entre ellos el nombre, ¿sí? Y vamos a hacerla corta, las horas trabajadas o simplemente horas. Para el mismo vamos a crear dos métodos de clases llamados iniciar o inicializar y el segundo mostrar o imprimir por pantalla. Hasta acá tendríamos la estructura de nuestra clase y entonces vamos a programar el método iniciar. Para ello vamos a mostrar por pantalla al usuario. Siempre debemos indicarle al usuario, programar tiene mucho de esto, para que ingrese el nombre y las horas. Recordemos que para poder lograr este cometido, Java no incorpora todas las clases, es uno de sus fuertes, ¿sí? Utilizar las clases necesarias siempre es mucho mejor que invocar todas las clases y no usarlas, ¿sí? Por lo tanto, vamos a importar la clase scanner para poder justamente declarar un objeto de la clase scanner llamado teclado y poder ingresar en estos atributos los valores necesarios, ¿sí? Vamos entonces a arrancar con this.nombre. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Le estamos diciendo que a la propiedad nombre le vamos a ingresar una entrada de texto, un string, mediante el método nextLine. ¿Qué me está faltando acá? De hecho, instanciar el objeto mediante la palabra reservada new y el nombre de la clase. En este caso, este objeto requiere un parámetro systemIn para indicarle que se va a utilizar el objeto como método de entrada. Entonces ya tenemos nuestro objeto declarado acá arriba y creado e instanciado aquí abajo. Luego mostramos por pantalla el nombre y utilizamos este objeto con su método nextLine heredado para poder cargar en la propiedad nombre, ¿sí?, lo que el usuario ingrese. Luego hacemos algo parecido, pero para horas. Esto ya lo vimos en clases anteriores. Esta vez vamos a acotarlo para entender un poco la idea de lo que vamos a desarrollar, ¿sí? Simplemente un método que nos permite iniciar. Void, porque no va a devolver nada, ni vamos a recibir ningún parámetro. Simplemente vamos a crear un método que nos permite ingresar tanto el nombre como las horas. Y en mostrar, simplemente vamos a mostrar las propiedades. Nombre, dos puntos, seguido de thisNombre,
por último, vamos a mostrar las horas seguida de la propiedad isHoras. Vamos a usar println para que nos muestre una debajo de la otra. Y básicamente sería toda nuestra clase, ¿sí? Las propiedades private, recuerden que son privadas a la clase, solamente se pueden utilizar en la misma clase, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante un poco de herencia y demás. Ahora vamos a arrancar con el método principal. Public static void main string args. Recordemos que este método lo único que permite es programar en el mismo sí las instrucciones que queremos que se realicen y que se hereda en todo archivo que hereda de la clase principal, una clase llamada objeto, ¿sí? Este método siempre se sobrescribe para ejecutar algo. De no estar este método, con esto habríamos creado nuestra clase empleado para reutilizarla donde queramos, ¿sí? Bueno, creamos main y en main vamos a hacer lo que veníamos haciendo, ¿sí? Para poner en práctica esto, vamos a crear un solo objeto, por empezar. Lo creamos y lo instanciamos, ¿sí? Lo declaramos y lo instanciamos, mejor dicho. Una vez que nosotros ponemos en de la clase empleado, estamos creando un nuevo objeto que va a heredar tanto las propiedades nombre y horas, como los métodos iniciar y mostrar. Luego, si queremos emplearlo, basta con que hagamos en punto iniciar y se llamaría el método que nos permite cargar los datos. Y por último, en punto mostrar para mostrar justamente los datos que se han cargado. Hasta acá nada nuevo. Vamos a grabar. Recordemos que tiene que tener el mismo nombre, ¿sí? El mismo nombre de la clase. Para ello vamos a crear una carpeta. Creo que tengo una. Java. Y en la misma vamos a guardar la clase empleado. Bueno, ya tiene un nombre que coincide con el nombre de la clase. Y ahora vamos a el símbolo del sistema o la terminal. Vamos a escribir Java y vamos a usar el compilador. Acá vemos que tenemos el código fuente. Que es legible, modificable. Vamos a compilarlo. Si todo está bien, nos tiene que generar el bytecode. Acá hay un pequeño error. Sí. No sé si la biblioteca era utils o útil. Vamos a grabar. Era en singular, ese era el error, sí. Bueno, ahora tenemos nuestro bytecode y nuestro código fuente. Ahora estamos en condiciones ya de ejecutar la clase o el bytecode de empleados. Y vamos a ver que nos pide un nombre Julio, horas 12 y nos muestra Julio y horas 12. Bueno, eso no hace demasiado, pero ya nos permite a nosotros, ¿sí?, reutilizar esta característica para crear un pequeño menú, ¿sí?, empleando esta vez
un array de objetos. Recordemos que un array nos permitía guardar datos asociados por un índice, y es lo que vamos a aprovechar para guardar esta vez objetos como datos, ¿sí? Obviamente asociados por un índice. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a, en vez de crear un solo objeto, vamos a crear una lista, un array de objetos. ¿Y cómo lo hacemos? Usando corchetes, indicándole que vamos a crear un array que se va a llamar lista, y obviamente especificando que vamos a crear una lista de empleados, en este caso 3, ¿sí? Es muy parecido a como cuando declaramos un objeto, solo que declaramos un array, y para ello anteponemos en la tipificación los corchetes, y al instanciar este array indicamos cuántas posiciones va a tener de estos objetos, en este caso 3. Los arrays en Java tienen un tamaño fijo, yo ya lo expliqué en clases, y el porqué de esto, ¿no? Java es un lenguaje que permite una mejor administración al sistema operativo, indicándole de antemano cuántos recursos va a necesitar, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. ¿Cuál es la idea? La idea es hacer un ciclo do, while. Este ciclo va a hacer lo que está entre llaves mientras se cumpla una condición. O sea que al menos una vez va a hacer algo, ¿sí? Vamos a auxiliarnos, ¿sí? Ya van a ver por qué, con algunas variables, ¿sí? En este caso, vamos a empezar escribiendo system.out.print, elija una opción, no vamos a poner mayúsculas ni vamos a estar atentos a las reglas ortográficas, por lo que estamos utilizando características nativas del programa, del lenguaje, ¿sí? Lo que seguro habrán visto UTF, ¿sí? O el sistema tradicional en este caso no es UTF-8, sino que es el ANSI puro, ¿no? Que no admite caracteres especiales como, o no reconoce, mejor dicho, las vocales con acento. Bueno, vamos a poner una opción, uno nuevo, dos mostrar, ¿sí? Y vamos a, dentro de ciclo do, a cerrarlo ahí. Bueno, para entender un poco este ciclo, antes de programar el fuerte, vamos a hacer que muestre por pantalla una pregunta. ¿Desea realizar otra operación? Y vamos a poner S barra N. ¿Sí? Obviamente que estoy acotando un montón el código porque entre estas dos líneas va a haber el desarrollo completo de este ciclo do while. Entonces, ¿cuál es la idea? Que llegado a esta instancia, esta línea 29 de momento, nosotros podamos ingresar, ¿sí? Entrar por teclado para responder si queremos realizar otra operación o no. Bueno, para ello nos vamos a valer de un tipo de datos llamado char o del tipo char. Entonces acá, antes de entrar al ciclo, porque recuerden que esto, mientras se cumple la condición, vuelve a comenzar todo acá. Por lo tanto, antes de entrar, vamos a crear
esta vez una variable del tipo char, ¿sí? Variable en cuanto a que estamos usando un tipo de dato primitivo. Observen que comienza con minúscula char, salir, y nos va a bastar para optimizar el código y no usar tantos recursos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer este código así como está? Por una parte, nos define una clase llamada empleados, pero en el main simplemente nos va a permitir, ¿sí?, de momento, elegir si queremos realizar otra operación o no.